invito a que nos acompañe aquí al frente el doctor Kenneth Smith, jefe negociador del Telecán de la Secretaría de Economía del Gobierno de la República, así también como a nuestros compañeros del Comité Ejecutivo Nacional, Alfonso Borges y Andrés Palazuelos, por favor, pasar aquí al frente. Esta conferencia magistral que se denomina Política Económica de México, Tratados Comerciales y Retos para el Sexenio 2018-2024. Por favor, un fuerte aplauso para ellos, que pasen aquí al frente, por favor. Antes de ceder el micrófono a mis compañeros del CEN para la presentación, realmente es para mí un honor el poder contar hoy con la presencia del doctor Kenneth Smith, jefe negociador del Gobierno de la República, compañero de alma mater, un hombre que es respetado ampliamente en toda América del Norte y que creo su mensaje es fundamental para los tiempos que vivimos, su mensaje y su visión. Así es que adelante, y le pido a mis compañeros Andrés Palazuelos y Alfonso Borges tomen la palabra para presentar al doctor Kenneth Smith. Un fuerte aplauso. Kenneth, nos da mucho gusto tenerte por aquí y adelante con tu presentación. Muy buenas tardes a todos. Es un gran placer estar con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias antes que nada a Karen y a su presidente Ricardo Zaragoza por la invitación para acompañarlos el día de hoy y compartir un poco de la visión del Gobierno de México en torno al proceso de modernización del Telecán, proceso que es fundamental en la política comercial de nuestro país, un proceso en el cual hemos estado involucrados en el último año. Y mi intención aquí es un poco, con ayuda de algunas láminas, pasar de un análisis general de la importancia de la política comercial de México como motor de desarrollo económico de nuestro país, ir de lo general a lo específico en términos de los logros del Telecán, la importancia de la relación, en particular México-Estados Unidos, pero por supuesto estamos hablando de un acuerdo trilateral. Pero aquí voy a enfatizar mucho lo que significa la relación México-Estados Unidos en materia comercial, justamente para empezar a diluir o de alguna manera contrarrestar aquellos argumentos que hemos escuchado en Estados Unidos respecto a que el comercio internacional es un juego suma cero. Es decir, que en el Telecán ha habido ganadores y perdedores. La opinión del entonces candidato Donald Trump era que Estados Unidos está perdiendo a través del Telecán y por eso se tenía que renegociar. La postura que comparte México con Canadá es que hemos tenido 24 años de libre comercio exitoso sobre el cual debemos construir y modernizar. Entonces, a partir de eso, les presento aquí algunas gráficas. Ustedes son grandes expertos en comercio internacional, entonces todo esto lo haremos relativamente rápido para luego ya entrar en materia de qué hemos hecho en esta negociación del Telecán y cómo estamos viendo las próximas semanas y meses en materia de la negociación. Esta gráfica básicamente les muestra el panorama de México en general. Esto lo usamos tanto en presentaciones a nivel nacional como internacional para poner a México en el mapa del punto de vista económico, ¿no? La 15ª economía más grande del mundo. Es importante darnos cuenta que somos el 8º exportador del mundo y el 8º importador. Y eso es muy importante para nuestros principales socios comerciales valorar por la importancia que representa nuestro mercado doméstico para sus exportaciones. Entonces, aquí vienen algunas cifras básicas. Esta presentación es, por supuesto, pública y van a poder tener acceso a ella. Esto muestra, de alguna manera, la evolución del comercio internacional, como aquí lo que mostramos es el comercio como porcentaje del Producto Interno Bruto. Y ustedes pueden ver el cambio radical que hemos tenido desde que éramos una de las economías más cerradas del mundo hasta hoy en día, donde representa el comercio más del 75% de nuestro PIB como porcentaje. Entonces pueden ver que claramente para nuestro país el comercio internacional representa un motor de desarrollo sumamente importante. Aquí mostramos lo que viene siendo el crecimiento del comercio trilateral de entre los 3 miembros del Telecán y cómo ha incrementado en casi 300% desde su entrada en vigor. Lo que vamos a hacer aquí es ver las cifras macro y luego irnos al detalle un poco del tipo de comercio que se lleva a cabo entre nuestros países, pasando de la parte cuantitativa a la parte cualitativa.
En específico, cuando hablamos del comercio entre México y Estados Unidos, claramente vemos un crecimiento impresionante del comercio, casi 600% desde la entrada en vigor del Telecán, para alcanzar casi 560,000 millones de dólares el año pasado. Y esto, por supuesto, representa un crecimiento importante en términos de lo que está fluyendo en la frontera todos los días. Más de 1.5 mil millones de dólares se comercian bilateralmente cada día en bienes entre México y Estados Unidos. Ahora, es importante darse cuenta que, por supuesto, el Telecán, al ser un instrumento que elimina las barreras comerciales, ya sea los aranceles o las barreras no arancelarias a lo largo del tiempo para crear, por lo menos entre México y Estados Unidos, un entorno de libre comercio total. Por supuesto, se fomentan el comercio, exportaciones, importaciones, la inversión, al tener reglas claras para todos los participantes, pero también un aspecto más intangible que yo creo que sí excedió las expectativas, inclusive cuando se negoció el Telecán, es el encadenamiento productivo que se dio. Es decir, al tener 3 países en una zona de libre comercio que comparten las mismas reglas comerciales y van eliminando las barreras, se generó un encadenamiento productivo, la generación de clústeres industriales entre los 3 países que han tenido un impacto muy fuerte y muy positivo en los 3 países, y aquí les doy algunos ejemplos para nuestro país. No voy a entrar en detalles, pero ustedes conocen el éxito en términos del sector automotriz, ahora 4º exportador del mundo, el sector eléctrico y electrónico, el creciente sector en aeroespacial, donde también tenemos inversiones enormes, más de 220 empresas ya localizadas en diversos clústeres industriales en nuestro país, y sectores nuevos como de biotecnología médica, dispositivos, etcétera, que están creciendo gracias a este encadenamiento productivo que hay al interior de América del Norte. Pero nos gusta detenernos un segundo en esta gráfica porque a veces es fácil perderse en los números macro. Si yo les hablo de 600,000 millones de dólares, 800,000 millones de dólares en comercio, es difícil de entender qué es lo que esto implica. Y esta gráfica nos muestra la calidad y el tipo de comercio que se lleva a cabo entre nuestros países. Cuando México exporta al mundo, Estados Unidos se está exportando también y Canadá también. Y esto es muy interesante, cuando ven aquí en esta gráfica que 40% del valor de las exportaciones de México al resto del mundo proviene de Estados Unidos, ustedes ven aquí la comparación con otros países del mundo, cuando Canadá exporta al mundo es 25% de contenido estadounidense, pero vean lo que sucede cuando China o Japón exportan al mundo. Nada más 4 o 2% proviene de Estados Unidos. Ahí es donde empezamos a darnos cuenta y a romper este argumento del juego suma cero del comercio, donde se habla de que si México está exportando más que Estados Unidos, yo estoy perdiendo. Si yo invierto en Estados Unidos, está mal del punto de vista de Estados Unidos. Si ellos invierten en México, está mal porque no están invirtiendo en Estados Unidos. Esa percepción de que se pierde al invertir en otro país o al comerciar o al importar de un socio comercial es completamente falso. Lo que vemos aquí es que al interior de América del Norte no existe el concepto de outsourcing. Es decir, no está perdiendo Estados Unidos por el hecho de que estamos generando este entorno comercial donde México tiene una participación enorme en su comercio y viceversa. Aquí en realidad lo que sucede es que México y Estados Unidos están no solo comerciando bienes, sino produciéndolos de manera conjunta. Entonces, ganamos también cuando exporta Estados Unidos, porque un porcentaje de esas exportaciones estadounidenses tienen contenido mexicano. Y esto es muy importante para romper la idea de que el comercio es un juego suma cero. Ahora, vemos también cómo a lo largo del tiempo, y impulsado principalmente por el Telecán y la red amplia de tratados, no olvidemos que tenemos 12 tratados con 46 países, y sí, el Telecán es nuestro tratado principal donde se concentra más del 80% de nuestro comercio. Pero gracias a esta apertura comercial, México ha pasado de ser un país que recibía alrededor de 2,000 millones de dólares de inversión extranjera directa antes de la entrada en vigor del Telecán, a recibir ahora un promedio entre 33 y 35,000 millones de dólares, que obviamente es lo que ha detonado este encadenamiento productivo y la generación de valor para convertirnos en este 8º exportador a nivel mundial. Y aquí les damos un ejemplo de varios de los sectores. Y hay un fenómeno muy interesante. México crecientemente se está convirtiendo en un inversionista a nivel internacional. Es decir, en los últimos 15 años ha incrementado de manera muy importante la presencia de empresas mexicanas en el extranjero. No solamente en Estados Unidos, pero aquí lo enfatizamos. Hay más de 6,500
establecimientos con inversión mexicana en Estados Unidos, generando 120,000 empleos directos más los empleos indirectos. Y aquí pueden ver los sectores y las empresas en donde México se está convirtiendo en un jugador global en términos de inversión. Y al igual que funciona para Estados Unidos, que cuando invierten aquí hay beneficios para sus empresas a nivel doméstico, lo mismo pasa para México. Esto está generando ingresos, está generando ganancias para estas empresas que les permiten incrementar también el empleo en México en cada una de estas empresas. Y vemos el efecto benéfico de la inversión extranjera que México está realizando en Estados Unidos. Quisiera ahora pasar en específico a los temas de modernización del Telecan. Y esto es muy importante porque si bien la primera sección de esta charla tenía como objetivo mostrar el impacto que ha tenido el Telecan en nuestra economía, pero también en Estados Unidos, y aquí no lo enfaticé mucho por cuestión de tiempo, pero por supuesto en Canadá, que es el principal socio comercial de Estados Unidos, aquí lo que queremos mostrar es en dónde nos encontramos hoy en día, y la primera pregunta es ¿por qué modernizar el Telecan? Entonces, si bien el candidato, en ese entonces candidato presidencial Donald Trump, hablaba de resarcir un daño, hablaba de tratar de encontrar un culpable tangible a los problemas, digamos, la incertidumbre que genera la globalización, y hablaba del Telecan como el culpable. Como bien he dicho, nosotros no compartíamos esa visión. Nosotros ya desde hace algunos años habíamos trabajado con Canadá y con la administración previa en Estados Unidos en un proceso de modernización del Telecan, porque reconocíamos que era un tratado que había funcionado bien, pero que tenía 25, casi 20, en la época en que entraban 22 años de edad, y por eso a través de las negociaciones del TPP estamos buscando hacer dos cosas: abrir nuevos mercados para los productos mexicanos, 6 nuevos mercados en Asia, pero al mismo tiempo buscar modernizar las disciplinas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ustedes saben lo que sucedió, hubo las elecciones en Estados Unidos y uno de los primeros actos del presidente Trump fue salirse del TPP. Pero independientemente de eso, nosotros ya teníamos la visión de buscar la modernización del tratado. Y ahorita les voy a mostrar algunos de los principios básicos que ahí tenemos. La negociación es amplia y cubre todos los sectores. Y es importante mostrar esta gráfica porque les muestra los 28 o 30 grupos de trabajo en los que estamos negociando el Telecan. Si ustedes se fijan en los medios, se habla mucho de las reglas de origen automotriz, de la cláusula de extinción, qué va a pasar con todos los capítulos relacionados a solución de controversias. En realidad, por supuesto, esos son de los temas más complejos, pero en realidad estamos avanzando en muchos frentes. Y esto les da la idea general de todos los temas que estamos tratando. Y en cada uno de estas mesas, que son encabezadas por un funcionario o funcionaria de la Secretaría de Economía, con el acompañamiento de todas las dependencias del gobierno federal, tenemos un universo más o menos de 200 negociadores que acuden a cada una de las rondas y trabajan de manera simultánea en todas estas mesas. Entonces, es importante entender la amplitud de la negociación. ¿Qué es lo que sucedió en términos del inicio de la negociación? Cuando Estados Unidos manda su carta al Congreso de Estados Unidos en mayo del 2017 y señala su intención de renegociar el Telecan y recibe la autoridad de su Congreso para hacerlo, con un mandato claro de objetivos, México elabora también un documento que le presenta al Senado de la República en México con los principios básicos de la negociación. Y son básicamente estos 4 pilares. El primero, por supuesto, es: como partimos del principio que el Telecan ha funcionado, es un tratado que ha traído beneficios para los 3 países y por supuesto para México, el objetivo debe ser fortalecer la competitividad de México y de la región. ¿Y esto qué significa? Significa no tener retrocesos, no regresar a aranceles, a comercio administrado, a la creación de nuevas barreras no arancelarias o arancelarias, por supuesto, y trabajar en diversos ámbitos, como aquí mencionamos algunos de los rubros, en obstáculos técnicos al comercio, mejora regulatoria, inversión, entrada temporal de personas que contribuyan, que faciliten el comercio y la inversión y apoyen a este objetivo de fortalecer la competitividad. Un segundo tema básico, ya lo empecé a tocar aquí, un principio básico, es actualizar el tratado y poder aprovechar lo que viene siendo el proceso de modernización para poder ponerlo a la altura de las necesidades de nuestra economía moderna. Cuando negociamos el Telecan originalmente, muchas de las disciplinas que hoy en día son fundamentales no existían en esa época. No teníamos los avances tecnológicos en materia de telecomunicaciones, energía. Los teléfonos celulares eran del tamaño de una caja de zapatos.
no existía el comercio electrónico. Es decir, tenemos la necesidad de actualizar nuestras disciplinas al interior del Telecan para reflejar los cambios que se han dado en la economía mundial y, por supuesto, de nuestra región. Y ese es el segundo principio básico. Sí hay razón y principios por los cuales debemos tratar de modernizar el tratado. Y es aquí donde vemos algunos de los temas fundamentales que menciono en comercio electrónico, reflejar nuestra reforma energética, actualizar los procesos de propiedad intelectual, etcétera. Es decir, estos son los capítulos que tienen que ver con la modernización del tratado. Y también otros capítulos que tienen que ver con esta modernización es en el tercer pilar, que tiene que ver con hacer del comercio internacional y, por supuesto, del Telecan un instrumento de desarrollo económico más incluyente y responsable. Y aquí sí, con un espíritu a lo mejor un poco de autocrítica, podemos decir que en la negociación del Telecan original, y no era nada más una cuestión de Norteamérica, sino en todos los tratados que se negociaban en esa época, muchos de estos rubros que ahora son muy importantes, diría yo fundamentales para incluir en un tratado, no se negociaban, no se incluían. Aquí, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo? Estamos incluyendo capítulos nuevos, por ejemplo, para ayudar a las pymes a internacionalizarse y aprovechar los tratados de libre comercio. Y eso para un país como México es fundamental. Un país en donde más del 95% de los negocios, de las empresas en México, no son solo pymes, sino micro o pequeñas empresas, más del 95%, es fundamental crear las bases para poder ayudarlas a generar oferta exportable y aprovechar los tratados de libre comercio. Por eso tenemos un capítulo sobre pymes. Tenemos también la responsabilidad de incorporar lo que en el tratado original eran acuerdos paralelos en materia laboral y ambiental, incorporarlos al cuerpo del tratado con disciplinas fortalecidas y sujeto a los mecanismos de solución de disputas como todos los demás capítulos. Y eso refleja también la evolución de nuestro país en términos de las reformas estructurales que hemos tenido, en términos de las reformas laborales para fortalecer los derechos laborales, también el papel de liderazgo que juega México en foros internacionales en materia ambiental, en cambio climático, en muchas áreas. Entonces, no somos el mismo país que éramos hace 30 años y eso se debe reflejar en el grado de compromiso y disciplinas que incluimos en nuestro tratado más importante. También estamos incluyendo e impulsando, junto con Canadá, un capítulo de género, donde buscamos de manera específica, cuando hablamos de competitividad de un país, tratar de apoyar al empoderamiento económico del 51% de nuestra población. No podemos hablar de competitividad sin que existan esos elementos. También, junto con el sector privado, hemos estado trabajando, ya es uno de los capítulos que se concluyó, en materia de anticorrupción. Si el tema lo estamos tomando a nivel de reformas estructurales básicas en México, a nivel doméstico, es fundamental que también lo hagamos a nivel internacional, estableciendo criterios muy importantes y transparentes sobre cómo se debe conducir no solo el comercio internacional, pero establecer mecanismos que reduzcan al máximo posible la corrupción. Y por eso incluimos capítulos de esta naturaleza. Entonces, este tercer principio básico, digamos, el de hacer el comercio incluyente y responsable, sentimos que puede ser algo que sirva como modelo para las negociaciones comerciales en un futuro, porque está introduciendo capítulos que antes no se negociaban, pero que son esenciales en la economía hoy en día. Y el cuarto principio básico aquí es garantizar ante todo que nuestro instrumento de libre comercio tenga certidumbre para el comercio y para la inversión. Y aquí uno de los componentes básicos es todo lo que tiene que ver con solución de controversias. En cualquier contrato, en cualquier arreglo entre dos personas, dos países, dos empresas, es fundamental que cuando alguna disposición del contrato no se cumpla, tú tengas acceso a mecanismos expeditos y ágiles de solución de disputas para resarcir cualquier daño que se haya hecho y restablecer el libre comercio. Y ese es un principio básico que trae México a la mesa. Y es decir, como ustedes pueden ver en estos 4 principios que les he mencionado, hay algunos donde claramente ustedes ya detectaron que puede haber y hay conflicto con Estados Unidos. El tema de no retroceder, de no tener comercio administrado o regresar a aranceles. El tema de la certidumbre para los inversionistas. Cuando estamos hablando de posturas de Estados Unidos que mostraré en un momento, donde hablan de desmantelar ciertos capítulos que tienen que ver con solución de controversias. Nosotros estamos hablando de mejorarlos y fortalecerlos. Entonces, nosotros partimos en la negociación de estos 4 principios básicos y a partir de ahí, regresaré en un segundo, establecimos lo que viene siendo la estrategia de negociación. Y algunos de estos principios suenan obvios, pero es básico ponerlos en papel. Claramente el objetivo del Gobierno de México es negociar el mejor acuerdo posible para nuestro país y que podamos decir que tenemos un mejor acuerdo que el que teníamos anteriormente.
Entonces, se trabaja en diversos tracks paralelos, por así llamarlo. Claramente podemos avanzar, y lo hemos hecho, en los capítulos donde detectemos que con Estados Unidos y Canadá hay menores diferencias. Y esto es todo el bloque que tiene que ver con la modernización del tratado. Algunos de los capítulos que les mencionaba, como pymes, buenas prácticas regulatorias, anticorrupción, etcétera, son capítulos en donde podemos avanzar más rápido porque no hay tanta controversia y es lo que hemos tratado de hacer. Ahora, al momento de abordar temas álgidos, tenemos que ver las propuestas que ponen tanto Estados Unidos y Canadá sobre la mesa y definir claramente nuestra postura, claramente establecer cuándo las propuestas son inviables, pero regresar a la mesa con contrapropuestas y negociación. Y aquí pongo los 3 temas que, digamos, en este momento son los más controvertidos. En autos, la cláusula sunset y todo el componente de solución de disputas. Pero no solamente entramos a esta negociación pensando que hay que ser reactivos y ver qué pone Estados Unidos sobre la mesa. Tenemos nosotros también propuestas ofensivas que promuevan el libre comercio y fortalezcan el Telecán. Es decir, propuestas que hemos trabajado con el sector privado mexicano, con el Senado de la República, con las demás dependencias, que sentimos se pueden mejorar para facilitar el comercio. Una de ellas, rápidamente, sin entrar en todos los detalles, medidas sanitarias. De poco nos sirve tener un acceso libre de arancel a Estados Unidos si tenemos obstáculos en materia sanitaria. Es decir, si yo no puedo exportar aguacate durante 84 años, como fue el caso antes del Telecán, no importa que esté en 0% el arancel, simplemente no voy a poder entrar, no tengo acceso real. Entonces, fortalecer las medidas sanitarias para que sean más transparentes, para que los países del Telecán tengan un fast track en términos de la velocidad en la cual se tienen que analizar y resolver las solicitudes de análisis de riesgo para que nos den acceso, es una de nuestras prioridades. Y ese es uno de los capítulos que ya cerramos y que va a ser un modelo a nivel internacional. Entonces, no solo esperamos lo que ponga Estados Unidos sobre la mesa, sino tenemos nuestras propias medidas. Y el tema más importante, diría yo, de lo que viene siendo toda la parte de la estrategia, es que no vamos a sacrificar en ningún momento el balance y la calidad del tratado por tratar de cerrar rápido. Es decir, en todo momento hemos enviado la señal de que estamos dispuestos a cerrar bien, nos interesa cerrar bien, no cerrar rápido. Y eso fue lo que hicimos, porque mandamos la señal claramente a Estados Unidos de que no nos íbamos a apresurar a cerrar antes de nuestras elecciones. Durante mucho tiempo no nos creyeron y por ahí hacia finales de mayo ya vieron que sí iba en serio el asunto, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque al final de cuentas te da legitimidad y credibilidad en las posturas que tú pones sobre la mesa. No puedo dejar de señalar muy rápidamente que todas estas propuestas que se ponen sobre la mesa, por supuesto, se van trabajando en la Secretaría de Economía con las demás dependencias, pero es el resultado de un proceso de consulta muy detallado que se hace con el cuarto de junto, es decir, desde hace años existe y es un modelo de verdad, yo creo, único en el mundo y que varios países están también tratándolo de implementar y otros de plano no lo hacen, que es la consulta constante con el sector privado. Cada una de esas mesas que ustedes vieron que tenemos de negociación tiene sus contrapartes en el sector privado. Son expertos del sector privado en cada uno de los temas que llevan años trabajando de la mano con nuestros negociadores, analizando posturas, textos, dando insumos, detectando sensibilidades y ayudando a formular la estrategia. Así como el grupo de acompañamiento del Senado de la República, los foros que hicimos al inicio de la negociación para que la sociedad civil expresara sus opiniones y de ahí se derivan las propuestas de negociación. Entonces, para pasar un poco a la carnita de dónde estamos el día de hoy. Como les mencionaba, uno de los tracks que hemos perseguido es avanzar en los capítulos de modernización. Y hoy en día, de un universo de 28 capítulos más o menos que estamos negociando, ya tenemos 9 capítulos cerrados, en muchos de los rubros que ya les mencionaba yo y que son esenciales para facilitar y promover el comercio. También hemos cerrado 6 anexos sectoriales, que a veces pasan desapercibidos, pero son fundamentales, porque son acuerdos principalmente a los que se llega junto con los 3 sectores privados de los miembros del Telecán y se trabaja con los gobiernos para generar eficiencias, para reducir la duplicidad en todo lo que viene siendo procesos normativos, para asegurar cuáles deben ser los procesos en frontera para la aceptación y el cruce de productos. Es decir, aquí tenemos 6 anexos sectoriales en sectores muy diversos como eficiencia energética, dispositivos médicos, químicos, etcétera. Tenemos 3 más que se están todavía negociando, pero estos ya están cerrados y le van a generar enormes ahorros y beneficios a las industrias de los 3 países. Por otro lado, tenemos una canasta como de 10 capítulos adicionales de modernización, es la canasta verde que ven aquí, donde tenemos más o menos un 90% de avances, en algunos más, en algunos menos. De hecho, en muchos de estos capítulos,
la única diferencia que queda son temas entre Estados Unidos y Canadá. Nosotros ya estamos en un punto donde, trabajando con ambos socios, pudiéramos estar cerrando estos capítulos. Y ven capítulos fundamentales como procedimientos aduaneros y facilitación de comercio, energía, empresas comerciales del Estado, servicios financieros, etc. Entonces, cuando hablamos de qué sigue y cómo podemos tratar de avanzar en el tratado, no nomás nos enfoquemos en dónde están las dificultades más salientes, de alguna manera los temas más difíciles. Veamos también el universo de lo que estamos avanzando y en lo que estamos a punto de cerrar. Y ahora sí voy a pasar a lo que son los temas más difíciles, que por supuesto se tienen que resolver para que al final de cuentas tengamos un acuerdo. Entonces, estos son los denominados focos rojos en la negociación. Se enfocan principalmente en propuestas o temas que Estados Unidos ha ido poniendo sobre la mesa a lo largo de la negociación y están en diversos colores, porque yo los dividiría básicamente en dos grupos. Ustedes saben que en toda negociación, si nosotros queremos obtener dos temas fundamentales, ponemos 7 sobre la mesa y se van creando fichas. Hay temas que tienen menos importancia que otros, temas que son más negociables, temas que al final de cuentas yo puedo quitar, que representan simplemente un lastre, porque quiero obtener las 2 o 3 cosas fundamentales en mi negociación. Y como vemos, Estados Unidos se están moviendo en sus prioridades reales, que están en rojo. Es, por un lado, esta fijación que tiene por el déficit comercial, la obsesión de alguna manera de la administración Trump de que hay un problema por el hecho de que existe un déficit comercial con México, lo cual cientos de economistas y think tanks y organismos académicos han demostrado que no es el caso, que no hay ninguna correlación en términos de productividad o empleo o simplemente la capacidad de crecimiento de un sector con base en un déficit comercial con un socio. Pero en fin, ese es el punto de vista de Estados Unidos. ¿Y cómo traducen esta, llamémosle, obsesión? A través de este enfoque de tratar de apretar o hacer más estrictas las reglas de origen en el sector automotriz. Ese es un tema fundamental para Estados Unidos. Entendemos el punto de vista que trae Estados Unidos a la mesa, donde tratan de buscar mecanismos para fomentar una mayor inversión, de su punto de vista, en Estados Unidos en el sector. Pero ¿qué hemos dicho nosotros? Y también Canadá, pero principalmente nosotros con posturas muy concretas. No estamos en desacuerdo en buscar mecanismos para fortalecer el contenido regional en el sector automotriz. Si podemos ubicar áreas, subsectores, productos, donde podamos incrementar el contenido de la región, va a ser en nuestro beneficio. Pero esto se debe trabajar de la mano con las 3 industrias de México, Canadá y Estados Unidos. No pueden ser los burócratas aisladamente decidiendo cuáles son los niveles de contenido regional, de contenido de ciertos productos, porque si estás desconectado de la realidad de la industria, lo único que vas a acabar haciendo es generando niveles, requisitos demasiado estrictos, y pueden suceder 2 cosas: que las empresas ya no pidan la preferencia Telecan y estén dispuestos a pagar el arancel de nación más favorecida, o peor aún, y probablemente es lo que podría suceder, si los requisitos son demasiado estrictos y son requisitos que no le estás pidiendo a otros países del mundo, mejor tomo mi planta y me voy a otro lugar. Me voy a China, me voy a Tailandia, me voy a Europa del Este, y eso claramente sería un balazo en el pie para Norteamérica. Entonces, nuestra postura desde el inicio ha sido: busquemos esquemas en el sector automotriz para fortalecer el contenido regional, pero trabajemos con los sectores y no vayamos a lesionar un sector que claramente ha sido uno de los principales ganadores del tratado. Entonces, esa discusión continúa y esa discusión se tiene que resolver claramente para que tengamos un tratado. El otro bloque que está en rojo es todo lo que tiene que ver con solución de controversias. Y esto es muy importante desde el punto de vista, ustedes vieron, era uno de nuestros principios básicos, la certidumbre jurídica que necesitamos en el tratado. Cuando el representante comercial, de algunas maneras, cuyos antecedentes son como abogado litigante a favor del sector acerero, involucrado siempre en buscar la imposición de medidas proteccionistas en antidumping o subsidios para Estados Unidos, trae una especie de venganza personal en términos de los organismos internacionales, porque siente que los paneles arbitrales atentan en contra de la soberanía de Estados Unidos. Es decir, no ve por qué un panel arbitral debe echar para atrás una decisión del Ejecutivo de Estados Unidos. Nosotros lo vemos de la manera inversa. No hay evidencia de que ninguno de los paneles del Telecan o de la OMC actúe de manera sistemática en contra de un país. Vemos el récord, por así decirle, de los casos ganados o perdidos que tiene Estados Unidos y está bastante equilibrado, al igual que para México y para Canadá. Entonces, no compartimos la visión de que atente contra la soberanía. Lo que nosotros pensamos es que sí se pueden mejorar los procedimientos.
Se puede mejorar el procedimiento de selección de panelistas, la manera en que se transparentan las decisiones, el tipo de casos que se pueden presentar. Y esa es la propuesta constructiva que estamos haciendo. Fortalezcamos en materia de las disciplinas de inversionista-Estado, las disputas entre un inversionista y un Estado, los casos antidumping y subsidios, y las disputas Estado-Estado del capítulo 20. Pero no busquemos desmantelar los mecanismos de solución de disputas. Si hacemos eso, lo que estamos haciendo al final de cuentas es quitándole el valor a todo lo que negociamos. Porque el interés y el valor real del Telecán es que los compromisos son vinculantes y si no se cumplen hay consecuencias. Si deja de haber consecuencias o mecanismos de regresar al libre comercio una vez que este sea suspendido, entonces el valor de lo que necesitamos deja de tener, el valor, perdón, de lo que negociamos se colapsa. Entonces, esos dos temas son los más difíciles, que yo ahí añadiría el tema de la cláusula de extinción, sunset, donde hemos dicho claramente México y Canadá, que no podemos tener un mecanismo de muerte súbita en el tratado. La propuesta de Estados Unidos es que automáticamente cada 5 años, a menos de que los jefes de Estado de los 3 países se pongan de acuerdo de que continúe el tratado, de manera automática se cancela el Telecán. Y esto le inserta un nivel de incertidumbre terrible al proceso. ¿Cómo le vamos a pedir al sector automotriz que haga las modificaciones necesarias para adecuar y buscar un mayor contenido regional? Porque lo que nosotros acordemos, al final de cuentas, va a implicar que el sector privado tenga que ajustar a su plan de negocios. ¿Cómo le podemos pedir esos incrementos en términos de inversión que pueden ser a veces multimillonarias y decirles al mismo tiempo, a lo mejor en 5 años se acaba el Telecán o a lo mejor en 5 años te vuelvo a cambiar las reglas? Entonces, eso es inoperante, simplemente no puede darse. Nuestra propuesta ha sido llevar a cabo un proceso quinquenal de revisión del tratado, eso sí, de cómo se está implementando, por consenso a través de los ministros encargados del comercio de los 3 países, definir cómo se están implementando cada uno de los compromisos y ahí pueden decidir si hay algo que se tiene que renegociar o modificar a través de una decisión administrativa. Pero en ningún momento podemos tener un mecanismo que elimine o que dé por cancelado el tratado para los otros 2 socios simplemente porque alguien se quiere salir. Lo que hemos dicho es que siempre existe el mecanismo del artículo 2205. Si después de esta revisión detallada uno de los países sigue sin estar de acuerdo en lo que se ha hecho al interior del tratado en términos de implementación, tiene la libertad de retirarse con 6 meses de anuncio y de anticipación. Y los demás temas que ven aquí ustedes, no voy a entrar en demasiado detalle, pero son temas que ha puesto Estados Unidos sobre la mesa en esta negociación y que sentimos que es un poco como mecanismos para presionar, en este caso al gobierno de México, y tratar de obtener los primeros 2 temas, que es el tema automotriz y el tema de solución de controversias. Reducir el acceso en compras de gobierno, lo cual para Estados Unidos es darse un balazo en el pie, porque son ellos los que venden más de $9,000 millones en compras de gobierno a México. El tratar de echar para atrás, por ejemplo, los mecanismos de protección a la inversión, que es algo que Estados Unidos ha perseguido y promovido y que su sector privado apoya desde hace 30 años. Entonces sabemos que muchas de estas posiciones son, digamos, para generar presión, pero son posturas que tendrán que cambiar si es que llegamos a un acuerdo en los principales temas. Entonces, un tema fundamental para México, sin embargo, es no pueden haber restricciones al comercio agrícola. Hay un concepto que trae Estados Unidos con una cláusula de estacionalidad, donde buscarían facilitar la imposición de medidas antidumping o subsidios en casos de remedios comerciales, lo cual viola los principios de la OMC, entonces México no los puede aceptar y es parte de nuestro primer principio básico, no vamos a regresar a esquemas de comercio administrado. No vamos a tener restricciones en el comercio agrícola. El comercio agrícola es una de las principales historias de éxito de México en el Telecán y en sus demás tratados. Entonces, ese sí es también un principio básico. ¿Qué pasa cuando vemos estos focos rojos? A lo mejor piensan, bueno, está muy difícil, son demasiados temas en el aire. La realidad, ¿qué es lo que sucedió? Nosotros fuimos, voy a dejar la gráfica por si la quieren ver, hemos estado trabajando desde el mes de agosto del año pasado. Ya se cumplió 1 año. Nadie creía que iba a durar la negociación tanto, no porque no fuera compleja y no requiriera este tiempo, sino porque había amenazas constantes de Estados Unidos de retirarse de la negociación. Trump le apostaba de alguna manera a decir, bueno, pueden pasar 2 cosas, o me salgo del tratado y me lo aplauden porque era una promesa de campaña, o lo modifico radicalmente y obligo a una situación en la que si más adelante México y Canadá no quieren
aceptar mis términos, pues yo básicamente me retiro sin costo alguno. Como llevamos un año trabajando en la negociación, el tiempo ha operado a nuestro favor. Han sido rondas mes con mes en las que hemos estado trabajando a nivel técnico constantemente, pero hay también un componente político, hay un componente de cabildeo. Al interior de Estados Unidos se ha dado un movimiento muy fuerte a nivel del sector privado, liderado principalmente en un inicio por el sector agropecuario y después ya el sector industrial, en donde le han comunicado a sus gobernadores, a sus legisladores estatales, a sus senadores y congresistas federales y a la Casa Blanca el riesgo que existe de salirse del Telecan, el riesgo para Kansas de ya no poder vendernos maíz, el riesgo para Iowa de no poder vender cerdo aquí y sobre todo con las medidas proteccionistas que están tomando hacia otros países del mundo. Es decir, nos ha ayudado para elevar drásticamente el costo de que Estados Unidos se retire unilateralmente del tratado. Eso no quiere decir que no lo vayan a hacer en algún momento, la amenaza existe, pero la verdad, como lo mostramos aquí, el cabildeo que se ha hecho en Estados Unidos por su propio sector privado, pero también por el sector privado mexicano, ha sido fundamental para enviar esa señal a nivel local, que es lo que importa, para que las comunidades de Iowa, Nebraska, Kansas, todos estados que votaron por Trump, digan, yo aquí voy a tener una calamidad económica si te retiras del Telecan. Entonces, eso nos ayuda, nos da fortaleza en la negociación. Enfatiza ante la Casa Blanca lo que les dije al mero principio, somos el 8º importador a nivel mundial, somos el primer comprador de una gran gama de productos agropecuarios de Estados Unidos y de productos industriales intermedios. Entonces, a lo largo del tiempo eso se ha empezado a valorar, se han movilizado actores económicos y sentimos que fortalece nuestra posición negociadora. ¿Qué es lo que sigue? Como saben, el día jueves y viernes de esta semana se retomará el diálogo a nivel ministerial en Washington. El secretario Guajardo se reunirá con su contraparte Robert Lighthizer y algunos miembros del equipo lo acompañaremos. Y la idea es retomar las pláticas de cómo se quedaron en el mes de mayo a nivel ministerial. Cabe recalcar que la negociación en ningún momento se suspendió. La negociación de esos 10 capítulos que quedan pendientes se sigue dando a nivel virtual. Los jefes de mesa están hablando con sus contrapartes de los 3 países constantemente, pero a nivel ministerial va a ser la primera vez que se reúnen desde mayo. Y la idea es tratar de establecer claramente objetivos de aquí a los próximos meses para tratar de cerrar el tratado. Estados Unidos, por un lado, está involucrado en una serie de controversias comerciales con diversas regiones del mundo, incluyendo con México y Canadá, por la imposición de aranceles y las represalias que hemos impuesto y que va a imponer el resto del mundo. Y hay una presión al interior de Estados Unidos para obtener resultados, algún resultado en materia comercial. Y el resultado puede ser la negociación del Telecan. Por nuestra parte, no vamos a cambiar nuestra postura. El tema de las aranceles en acero y aluminio que impuso Estados Unidos no modifican nuestra actitud hacia esta negociación y vamos a seguir con el mismo principio. Si se detecta una pista de aterrizaje y se atienden las prioridades de México, estamos dispuestos a cerrar. Nuestro objetivo como administración es tratar de cerrar este acuerdo antes del 1 de diciembre, pero se requerirá la disposición política de los 3 países, y en particular de Estados Unidos, para hacerlo. Entonces, el objetivo es trabajar de aquí los próximos meses y ver si podemos llegar a un acuerdo. Yo creo que sí es posible. México hizo propuestas concretas en los temas más difíciles en mayo, en automotriz, en solución de disputas, en sunset, que generan paquetes de cierre, donde sí hay la disposición política de Estados Unidos de respondernos, porque no nos respondieron a el planteamiento que hicimos en mayo. Si empezamos a tener ese diálogo con ellos y se une Canadá, y tenemos esta discusión trilateral próximamente con todos los grupos, sí hay la posibilidad de cerrar. ¿Qué significa esto? Nosotros, además de estar persiguiendo este escenario ideal, que es concluir un Telecan 2.0 modernizado, también hemos puesto el pie en el acelerador en todo lo que tiene que ver con la estrategia de diversificación comercial, porque sabemos que tenemos la responsabilidad, sí, de tratar de obtener el Telecan 2.0, pero también de diversificar el comercio y prepararnos para un escenario poco probable, siento yo, de que se retire Estados Unidos del Telecan, para obtener nuevos mercados para nuestros productos y nuevas fuentes de productos que podamos importar. Por eso concluimos la modernización del tratado con Europa. También ya ratificamos el TPP sin Estados Unidos, que, como mencionaba yo, abre a 12 países, a 6 países nuevos, 6 mercados nuevos para productos mexicanos, y estamos fortaleciendo el trabajo en la Alianza del Pacífico con Chile, Colombia, Perú, trayendo a nuevos estados asociados para que se incorporen al componente comercial y al mismo tiempo negociando
con Brasil y Argentina. Lo voy a dejar así, traía algunas láminas específicas con algunas cifras adicionales, pero ya para concluir y dejar tiempo para algunas preguntas y respuestas, les comentaría lo siguiente. Se habla mucho del plan B. ¿Qué pasa si no tenemos Telecán? ¿Cuál es el plan B? Yo diría que al final de cuentas, la manera que debemos enfocar esto es decir que el plan B es el plan A. Y eso quiere decir que independientemente de la postura que tenga Estados Unidos ahorita hacia el resto del mundo en términos de su liderazgo o no en materia comercial, México debe seguirse presentando ante el mundo como un país abierto, como un país que quiere seguir siendo una de las economías más abiertas del mundo después de haber sido una de las más cerradas, que estamos implementando y profundizando nuestras reformas estructurales, que vamos a seguir fortaleciendo nuestra red de TLCs, fortaleciendo también el Estado de Derecho a nivel doméstico y proporcionando garantías a inversionistas nacionales y extranjeros. Eso es lo mejor que podemos hacer en este momento para garantizar la certidumbre en términos del crecimiento potencial de nuestro país. Claramente los tratados de libre comercio no son la solución a todos los retos de la economía, pero son parte de ese engranaje fundamental que, aunado a reformas estructurales de toda índole, no solo en materia económica, sino salud, educativa, etcétera, nos puede dar ese crecimiento para que en efecto se cumplan esas expectativas de los estudios del Banco Mundial que señalan que México para el año 2050 puede encontrarse entre las primeras 7 economías del mundo. Pero las cosas no van a suceder de manera automática. Las cosas se hacen y es fundamental que México siga trabajando a nivel doméstico en seguir abriendo y fortaleciendo su economía y al mismo tiempo a nivel internacional fortaleciendo esta red de tratados. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Estimado doctor, ¿no se escucha? Sí. Estimado doctor, muchas gracias. Realmente impresionante y motivante tu plática. Todo el día nos hemos dedicado en este gran congreso de nuestra Karen a hablar sobre los temas más importantes que van, como el hecho de las guerras comerciales, como la gran oportunidad que tiene este país en este momento de poder lograr con las dos grandes aspectos importantes como el cambio de gobierno, como aspectos políticos, como lo que es ahora esta gran oportunidad del TLC 2 negociado. Quiero que sepas y te lleves un gran mensaje para el secretario de Economía, que aquí en Karen siempre estamos muy pendientes y muy afortunadamente nuestro presidente ha participado en esas negociaciones, él estuvo desde el inicio en todo esto, y que cuenten con Karen en todo lo que nos puedan involucrar, porque nosotros estamos siempre participativos en lo que son los procesos aduaneros y siempre estamos actualizándonos y creyendo que nuestro México merece llegar a esa séptica economía del país, del mundo. ¿Okay? Muchas gracias. Abrimos el panel a preguntas y respuestas, si son tan amables. ¿Quién quiere participar? Buenas tardes. Gracias. Excelente plática, doctor. 2 preguntas. La cuestión de Trump, ¿hay alguna forma de que algún día entienda o es una forma de él como siempre está negociando? Y segundo, algo que no se habló aquí, pero que yo creo que es un punto clave para los mexicanos, la cuestión de los migrantes. ¿Eso en dónde entra? Primero hay que negociar esto y luego les aventamos el otro problema. Muchísimas gracias y nuevamente gracias por la oportunidad de estar con ustedes el día de hoy. En términos específicos, hemos trabajado muy de cerca desde el inicio de la administración Trump justamente para hacer esta labor, digamos, de educación, por así llamarla, de trabajar con la administración Trump para que entiendan la magnitud de la relación entre México y Estados Unidos, porque es difícil cuando llegas, digamos, sin haber estado en ese puesto antes, como presidente o como miembros del gabinete, entender la magnitud de lo que es la relación en términos económicos y comerciales, pero también en todos los demás ámbitos. Lo hemos hecho nosotros, la Secretaría de Economía, en términos de enfatizar lo que hemos construido a través de esta relación del Telecán, justamente para tratar de cambiar los puntos de vista de la administración con respecto a lo que significa México. Tenemos una ventaja de alguna manera que las contrapartes nuestras a nivel técnico son los mismos que negociaron TPP, que acuden a la OMC constantemente,
que negociaron diversos acuerdos comerciales y que comparten con nosotros esta visión de promover el libre comercio. De hecho, mi contraparte estuvo involucrado junto conmigo en las negociaciones originales del Telecán. Entonces, de alguna manera, si bien tienen ellos que, por supuesto, respetar las posturas institucionales de su administración y poner sobre la mesa una serie de propuestas que sabemos que van en contra de lo que Estados Unidos ha promovido en los últimos 30 años, sí hay un esfuerzo de su parte de tratar de informar a sus jefes, digamos, al poder político al interior de Estados Unidos sobre lo que significa el Telecán. Y también lo que yo mencionaba en términos de la labor del sector privado estadounidense, junto con la labor del sector privado mexicano, de enviar esa señal a la Casa Blanca y no solo al Ejecutivo, sino también al Congreso. Entonces, esperemos que eso empiece a permear, creemos que ya lo ha hecho. En materia de migración, es importante tomar en cuenta que el Gobierno de México está enfrentando esta negociación de manera integral. Es decir, el componente comercial, que es el que yo presenté el día de hoy, lo conduce la Secretaría de Economía, pero vamos de la mano con el resto del gobierno federal y todo lo que tiene que ver con temas de política exterior México-Estados Unidos en materia de migración, seguridad, intercambios educativos, temas fronterizos, etcétera, lo maneja la Secretaría de Relaciones Exteriores con una comunicación constante con nosotros. Entonces, ellos mismos están trabajando con otras dependencias encargadas del tema, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el Departamento de Estado, en estos temas de carácter migratorio. Entonces, claramente el mensaje de México ha sido, existe ya una enorme cooperación en materia migratoria, de frontera, o sea, lo que nosotros le invertimos, por ejemplo, como país, junto con Estados Unidos, al fortalecimiento y modernización de nuestra frontera con Guatemala, es enorme, y eso es algo que al principio de la administración Trump ellos mismos no sabían. Entonces, sí hay un componente muy intenso de cooperación en materia de migración, seguridad, etcétera, pero se ve en un canal paralelo al Telecán, no forma parte de la negociación económica y comercial. Kenneth, te agradecemos mucho tu intervención. La verdad que nos ha enriquecido mucho y estar alertas, ¿no?, de cómo va a terminar todo esto de la negociación. Y sabemos de todo tu interés y tu potencial para lograrlo. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. Pido un fuerte aplauso para el doctor Kenneth Smith, jefe negociador del Tratado de Libre Comercio de América del Norte del Gobierno de la República. Y pido a nuestro presidente Ricardo Zaragoza que pase aquí a darle un merecido reconocimiento al doctor Kenneth Smith Ramos. Gracias. Doctor, muchas gracias. Interesantísima la plática. Yo ya la he platicado, lo hemos seguido muy de cerca. Muchas felicidades y enhorabuena para lo que viene. Muchísimo. Un reconocimiento. Un libro. Vamos, una foto. Por favor. Pues muchísimas gracias. Despidamos con un aplauso al doctor Kenneth Smith y pasamos ahora al receso para la comida. Nos vemos a las 5 en los talleres en el piso 2. Muchísimas gracias.